Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al canal de popularización Exacta Suba. Mi nombre es Guillermo Matei, soy coordinador del equipo de popularización de la Secretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar. También coordinador del equipo de divulgación de la misma Secretaría. Inauguramos hoy nuestras actividades por este canal, tal como lo hicimos el año pasado, debido a la pandemia, no es lo que más nos gusta. Ustedes saben que las actividades de popularización fundamentalmente son cara a cara, cuerpo a cuerpo. Por la facultad pasan del orden de 15.000 estudiantes de la escuela secundaria, se involucran a 500 personas de todos los claustros, incluido el personal no docente de la facultad, de modo que es una actividad muy personalizada. La pandemia nos obligó a corrernos, a reprogramarnos en estos medios a distancia. Ustedes quedan invitadas e invitados a ver todas las listas de reproducción de nuestros videos del año pasado. Y bueno, este año arrancamos de esta manera con una novedad, que es un proyecto que tenemos en conjunto con otra parte de la Secretaría de Extensión, que es el área de graduados. Hemos hecho una especie de transversalización, sinergia, convolución, como quieran llamarlo, por la cual aún con un cierto público tradicional que tenemos en el equipo de popularización, que son los docentes secundarios que traccionan a sus cursos año a año, nos pareció muy relevante poner acá también la problemática de las graduadas y los graduados de la facultad, cosa que, como les decía, hace el área de graduados. Esta facultad no solo produce graduadas y graduados, sino que además, muy particularmente en comparación con otras facultades y otras universidades, está muy interesada en monitorear, en mantener el vínculo, mantener un puente con las graduadas y los graduados una vez que egresaron, saber dónde están, bueno, proponer canales que pueden ser beneficiosos. Es decir, la graduada y graduada exactas no queda en el limbo una vez que egresan de la facultad, sino que es una responsabilidad que ha asumido la facultad, un compromiso que ha asumido la facultad, tanto como la popularización de la ciencia. Así que yo no voy a spoilear, ahora en unos minutitos le voy a pasar la palabra al coordinador de estas actividades de graduados y graduadas, que es el licenciado en comunicación social, Carlos Britos. Como les decía, nos parece que más allá de acceder al público específico que tiene que estar relacionado con la problemática de graduadas y graduados, que pueden ser nuestros estudiantes que están a punto de terminar sus cursos, los que ya empezaron, la comunidad toda, como les decía, que la comunidad docente de secundarios y sus alumnos también empiecen a comprender cuál es la problemática y poder compartir las historias que ahora en unos segundos van a poder disfrutar desde un punto de vista un poco más personalizado. Digamos, acá no va a haber, el eje no va a ser la comunicación pública del conocimiento científico, sino quizás las motivaciones, las historias de vida, las experiencias propias. En este caso particular, iniciamos el ciclo con una graduada de física y un graduado de física. Acá muestro mi hilacha también de graduado de física. Y bueno, simplemente antes de pasarle la palabra a Carlos, unos anuncios parroquiales. En este mismo canal, el jueves 15 de abril de 11 a 12 y el martes 20 de abril de 14 a 15 va a haber una actividad que se llama ¿Por qué exactas? Esto está dirigido a, como les decía, a las docentes y los docentes del secundario, que pueden invitar a sus cursos, en una actividad en la cual el equipo de divulgación, que está constituido por estudiantes jóvenes avanzados de las distintas carreras de la facultad, hace algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Transmitir sus vivencias y sus motivaciones como estudiantes de la facultad. Además, en este canal va a haber una reprogramación de lo que siempre llamamos Semanas de las Ciencias. Esta actividad de graduados va a transcurrir cada uno de los meses de acá hasta fin de año, de modo tal que los invito a que sigan semanalmente nuestras actividades, donde van a poder encontrar una amplia oferta de popularización y de graduados y graduadas. Así que bueno, Carlos, te paso la palabra a vos para que presentes el ciclo. Bueno, hola Guille, hola Agus, hola Emma. Como Guille ya anticipó, esta es una actividad que hemos pensado en conjunto entre el área de graduados y el equipo de popularización de la ciencia. En el equipo de popularización de la ciencia por ahí es más claro, digo, porque populariza la ciencia.
por ahí es más evidente por qué teníamos la intención de llevar adelante una actividad como esta, pensamos en una actividad como esta. Yo quiero contar mínimamente en 2 minutos por qué la pensamos de graduados. En el área de graduados hace 2 o 3 años nos reunimos con los departamentos de todas las carreras de las facultades sociales para pensar y poner en común y escuchar cuáles son los problemas que ellos encontraban con la inserción laboral de sus graduados, de sus graduadas, de sus egresados. Y una cosa que surgió mucho en esas reuniones, transversalmente en todos los departamentos, era esta cuestión de la dificultad de que solamente existe en el imaginario general y global y dominante la idea de que alguien que se egresa de exactas solo puede terminar en un laboratorio o haciendo docencia, siempre ha sido un problema para la Facultad de Exactas, y en los últimos años había sido un problema mayor porque había menos presupuesto, porque habría otros recursos, porque bajaba la cantidad de investigadores que ingresaban a CONICET, que ingresaban a lo que se llama el sistema científico, y eso empezaba a repercutir de manera muy directa en todos los departamentos y se había constituido en una preocupación transversal. Nosotros recogimos eso y pensamos en su momento en una primera actividad que se llamó todo dentro del programa Integrando Graduados, las charlas que en aquel momento hacíamos, llamaban las charlas GDX. Quizás en su momento, si volvemos a la presencialidad, si volvemos a la corporalidad y a la facu, las volvamos a retomar. Esta es otra actividad dentro de ese programa también, con la singularidad de que la hacemos con, como decía Guille, el equipo de popularización de la ciencia. Agustina, que la tenemos medio como número fijo, como habitué, siempre está ahí dispuestos a poner el cuerpo, la cara, en este caso digital y virtual, en nuestras actividades. Le agradecemos mucho a Manuel también. Y bueno, y ahora pensamos en esta nueva modalidad, a llevar eso, adaptarnos a los tiempos que corren y llevar eso a la virtualidad. Nunca lo pensamos, no pensábamos así las charlas GDX y no pensamos así las charlas exactas sin límite, como, más allá de que esto que comentaba, de que era cierto que había habido una caída en el ingreso a CONICET y que eso restringía a CONICET y al círculo científico en general, que hacía más chico aún el cuello de botella, nunca el espíritu de esta charla fue que sea una salida porque eso no funcionaba. Nosotros no creemos, de hecho eso fue lo que charlamos con los departamentos, ahora lo van a poder decir Manuel y Agustín, ellos van a contar su experiencia, que el único camino posible es ser el investigador y si no resulta hacemos otra cosa, o si no resulta probamos otra cosa. Acá tenemos 2 casos ejemplares y por algo son nuestros primeros invitados, de cómo hay otras alternativas que no tienen que ver con las soluciones dominantes como ir a un laboratorio o hacer docencia, otras opciones de trabajo, otros recorridos profesionales, otras trayectorias, y que no son un plan B, son un plan A', si se quiere. AA, no hay otra, no es A, B, digo, es un plan primario. Es un plan primario de gente que no quiere, o no se ve, o no le gusta, o intenta y después desintenta, o hace giros en el medio. Ese es el espíritu de estas charlas, mostrar que hay otras alternativas, otros caminos de gente que ya lo ha hecho y que está buenísimo. Con ese horizonte las hacemos, con ese horizonte las pensamos, con ese horizonte pensamos las actividades Integrando Graduados. Voy a decir esto en cada charla, como dijo Guille, va a haber una charla por mes, generalmente va a ser los primeros jueves, vamos a tratar de que sean parejas dinámicas, atractivas, ágiles, interesantes y perfiles atractivos como los que tenemos hoy. Vamos a tratar de que sea los primeros jueves de cada mes, de que no haya tantos desperfectos técnicos, suponemos que esto no va a volver a pasar. Y la dinámica de las charlas, lo que vamos a tratar ahora es Agustina, Manuel, ahora veremos, acá hay todo un horizonte de espontaneidad y unos límites, se llama exactas sin límites las charlas, los contornos están bastante borroneados, así que ahora el que tenga ganas o el que le surja va a empezar a contar un poco qué hizo en su vida, con su trayectoria, qué decisiones, qué inquietudes, qué miedos por ahí, qué fobias o qué filias tenían a nivel personal que sienten que los pueden haber llevado. Agustín en algún momento nos contó que ya anda caminando por la ciudad mirando el cielo, supongo que eso tendrá algo que ver con que haya terminado trabajando en nanosatélites, ella nos contará si tiene algo que ver, si no. Sí le digo que hay un filósofo que se llama Tales de Mileto que por mirar mucho el cielo se cayó en un pozo de agua, así que Agus, trata de evitar las calles que tienen alcantarilla porque además está por llover. Y Emanuel también, digo, él nos ha contado en alguna oportunidad que es una persona bastante objetiva, que todavía guarda apuntes y notas y no sé qué, de cuando estudiaba creo que abogacía, creo que lo terminamos invitando porque entre otras cosas, además de todas sus virtudes y de su interesantísimo camino laboral, todos nos sentimos muy identificados con esa cuestión obsesiva de escarbar y escarbar, y además eso, dice que tiene como una especie de compulsión hacia escarbar y llegar a lo más profundo. No sé qué tendrá que ver eso con el tema de la criminalística. Ha trabajado
creo que para la Embajada de Estados Unidos, me parece, no sé, como tiene una trayectoria re loca, yo ya tengo más ganas de preguntarles que los que puedan estar del otro lado. Así que yo me callo acá, esa es la presentación, me callo por ahora porque seguramente interrumpa para preguntar. Agus, Emma, que tenga ganas de arrancar, somos todos oídos. Como quieras, Emma, si tenés ganas. Ahora, después de esa descripción, hay que estar a la altura. Bueno, si querés arranco yo. Dale. Vale. Bueno, primero nada, gracias a Guille y a Carlos por la invitación. Siempre es un lindo lugar para estar, el área de popularización de Exactas. No es la primera vez que participo en alguna de estas cosas y siempre me han tratado muy bien, así que nada, muchas gracias por eso. Bueno, en realidad mi derrotero es, sí, un poco loco como recién decía Carlos. Yo en realidad, más que un físico que vio cómo podía salir de Exactas o qué había fuera de Exactas, más bien soy un loco que vino de otro lado a Exactas buscando algo que me pareció que me faltaba de mis años anteriores de estudio y de formación. Yo en realidad, mi derrotero profesional no empieza en Exactas, empieza en este lugar que les voy a mostrar. Empieza acá, en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que es donde yo hice mi primera licenciatura. Yo me licencié en criminalística en el año 2008. Básicamente, hacer criminalística quiere decir estudiar la evidencia material, sea de naturaleza física, química o biológica, que uno encuentra asociada con un crimen y que sirve para reconstruirlo y para individualizar a los autores. Eso es básicamente hacer criminalística. Siempre he tratado de tener una perspectiva amplia, así que después voy a contar que eso mismo se puede usar también para otras cosas, aun si no hay ningún crimen en el medio. Así que es una carrera en la que mucha gente tiene la tendencia a complementar con otras cosas. Y en un principio me pareció que abogacía era el match natural, digamos, dado que el núcleo duro de la profesión tiene que ver con eso, con la faz pericial, con la faz investigativa en crímenes concretos. Me pareció que lo mejor que podía hacer era estudiar abogacía. Así que hice unos cuantos años en la Facultad de Derecho, en la UBA, y aprendí, la verdad, un montón de cosas, pero en un momento empecé a darme cuenta, a medida que avanzaba en la carrera de criminalística, que había cosas que no me cerraban, que no era suficiente, que siempre tuve esta obsesión por ir más profundo y más amplio. Y de algún modo la formación que estaba teniendo no me satisfacía en ese sentido. Me pareció que si la base eran la física, la química y la biología, me hacía ruido que eso no tuviera el peso que a mí me parecía que tenía que tener. Así que, de alguna manera, así empezó lentamente el camino que me iba a conducir después a Exactas. En particular hay un responsable muy gráfico de esto, que es este libro que les voy a mostrar ahora. Este es el libro que yo usé para física en mi primer año de física en la carrera de criminalística, que era una física básica de nivel universitario de la que ve cualquier estudiante de una carrera que no sea física. Es un libro del nivel típico de Tipler, de Resnick, de cualquiera de esos libros que se usan en esas carreras. Desde la perspectiva de un físico no tiene nada de especial. Y sin embargo es un libro que a mí me atrapó. Entre otras cosas porque sintonizaba con mi manera de ver las cosas. Era un libro que estaba permanentemente aclarando, bueno, esto no es tan así, bueno, acá habría que profundizar por tal lado, bueno, esto vale solo bajo cierta condición, y si no, no, y hay que ir a buscarlo a tal lado. Tenía algo de lo que a mí me gusta hacer, digamos, de la manera como yo me comporto. De algún modo era algo más que física lo que me estaba mostrando. Así que, de algún modo, es otro empujón más, y dije, bueno, yo no conocía a nadie que viniera del ramo de la criminalística y que tuviera interés genuino en la física. Más bien miraba alrededor y era todo lo contrario. Así que dije, bueno, por ahí es por acá. Así que en una semana me decidí que quería hacer la carrera de física en ciencias exactas, y me anoté a la carrera, hice lo que me restaba de CBC, digamos, porque yo ya tenía una buena parte por mi carrera de abogacía, y empecé en exactas. Incluso tuve que pedir un permiso especial, porque no había decidido hasta ese momento dejar abogacía. Así que tenía que pedir un permiso especial al rectorado de la universidad para que se me permitiera hacer simultáneamente dos carreras de la universidad. Así que bueno,
Y así empecé. En el medio me ofrecieron un trabajo, porque yo acababa de graduarme como licenciado en criminalística, así que ya estaba en condiciones y quería de empezar a trabajar. Me llamaron para un trabajo. Yo acababa de empezar hacía un mes en exactas, o sea, acababa de llegar exactas. Y de repente me ofrecen un trabajo que era un trabajo de 40 horas por semana. No era compatible claramente con las 26 horas de cursadas semanales que cualquier alumno de exactas hace en promedio. Así que tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Dejo el trabajo y me dedico por completo a la facultad? ¿O empiezo a trabajar, arreglo en el trabajo para ir solo a los laboratorios y el resto de las materias con la bibliografía y el día del examen y que sea lo que Dios quiera? Bueno, con un cagazo, pero fenomenal, opté por la opción 2, que era la opción más desafiante. Las primeras 2 semanas tuve pánico. Y dije, bueno, los primeros parciales son la prueba de fuego. Son la prueba de fuego para ver si esto anda o no. Y en los primeros parciales me fue razonablemente bien. Y después me fue razonablemente bien en los segundos parciales, y en la primera ronda de finales, y en el segundo cuatrimestre, y en el tercero, y en el cuarto. Y así fue. Lo hice de esa manera, que claramente no es la ideal, porque hay un montón de cosas del trato que perdés con la gente. Pero también tuvo sus ventajas. Por ejemplo, el trabajo real en cualquier profesión se parece mucho más a eso, de bueno, estás solo y arreglátelas por tu cuenta, que a lo otro. Con lo cual, de algún modo fue también un entrenamiento para cosas que laboralmente me fueron muy útiles después. Después la sensación de estar solo y en el ejercicio de una profesión y decir, bueno, ahora ya no hay nadie que me ayude, ahora me las tengo que arreglar yo solo. Bueno, fue de algún modo un entrenamiento para eso. Así que, y bueno, yo hice mi carrera en exactas, tenía muchas ganas de aprender los fundamentos que sentía que me faltaban, cada vez notaba más las diferencias que había, las cosas que yo ni sabía que existían, que hoy me parecen básicas, que me parecen elementales y obvias, y que de pronto no lo son. Por ejemplo, el hecho de que las comunidades publican documentos de distinta jerarquía, que no es lo mismo un artículo en un magazine que un artículo en un journal, que no es lo mismo una revista donde hay un consejo editorial que más o menos filtra qué artículos sí y cuáles no, que un proceso de peer review donde 2 o más especialistas de nivel internacional chequean el trabajo y asesoran al editor a ver si tu trabajo es publicable o no. Todo lo que tiene que ver con teoría de errores, esto que para nosotros los físicos es tan obvio, que es que el resultado de una medición no es nunca un número, siempre es un intervalo de valores dentro del cual hay una dada probabilidad de que esté el valor correcto y nada más. Bueno, eso no es trivial, para nosotros es obvio, pero para los demás no. De hecho, para mí no era obvio hasta que, me aculturó exactas. Bueno, y así hay un montón de otras cosas, o esta tendencia que de pronto hay a agarrar una fórmula de un libro, pegarla y ya está, y no tener en cuenta que solo es un modelo que sirve bajo ciertas condiciones, que tienen que estar muy bien especificadas, que si uno se sale de las condiciones puede funcionar o no, pero ya tenés que hacer algunas cosas adicionales para ver si sí o no. Entonces, son un montón de herramientas que fui adquiriendo y que a lo largo de mi desempeño profesional me sirvieron de múltiples maneras. Digamos, que incluso yo trato siempre de mantener una mirada abierta con respecto a todo. Es lo que decía recién respecto del tema de los crímenes. Lo voy a mostrar con un ejemplo muy, muy concreto. Esto que se ve acá, que parece una serie de rayones hechos con crayón, esto que se ve acá es una reacción con una sustancia que se llama luminol. Eso que ustedes ven ahí, que es en azul, son manchas de sangre que no son visibles a simple vista en los intersticios de una baldosa. Es muy común, en los hechos de muerte violenta, que uno tenga al culpable tratando de limpiar todo, y lo limpia bárbaro, claro, superficialmente. Pero en esos intersticios es imposible limpiar, porque ese sustrato poroso te absorbe todo, y vos superficialmente pasaste lo que quieras y lo limpiaste todo, o creés que lo limpiaste todo, y sigue habiendo. Que es muy usado en los crímenes. Bueno, no solamente. Colegas míos, por ejemplo, han asesorado a gente de la facultad de la Universidad de Tucumán, del Museo Arqueológico de la Universidad de Tucumán, y han usado eso para analizar ropa de 800 años de antigüedad en una excavación arqueológica. A mí mismo me ha pasado, una vez me contactó gente de la Facultad de Ingeniería, del equipo de Arqueología Metalúrgica, para ver si era balísticamente posible ayudarles a reconstruir una batalla de hace 200 años en la provincia de Buenos Aires. Bueno,
Otra cosa más, digo, si uno lo mira con amplitud, hay de todo para hacer. Lo mismo a nivel institucional. Esto que vos decías, en un momento me contactó gente de Guatemala para ir a trabajar allá y dije, bueno, sí, me interesa la idea, está copado, y fui allá y me tocó hacer de todo. Desde asesorar en casos concretos hasta participar en actividades de diseño institucional. Yo en el medio de eso, un día con abogacía dije, llego hasta acá, no hago más, pero de pronto me tocó asesorar en digamos, leyes, digamos, había que reformar normas y me pidieron algún asesoramiento en alguna cosa concreta, y todo lo que aprendí sobre cómo está estructurada una norma, cómo se redacta, cuáles son las partes que tiene, cómo se lee un código, cuál es el vocabulario que usa el tipo que está enfrente, todo eso me vino, pero al pelo, espectacular. Entonces, en algún punto mi experiencia lo que me sugiere es que no puedo renegar de nada de lo que aprendí, porque todo lo que aprendí en algún momento u otro lo terminé usando. Entonces, digo, es esto a lo que más rescato. Entonces soy un tipo que no le dice que no a nada sin antes ver de qué se trata, porque puede estar buenísimo lo que te están planteando hacer. Y en alguna medida también quiero desmitificar esto de que uno elige un camino y ese camino está marcado en piedra y ya está, ¿viste? No funciona así. No funciona así. Yo he hecho distintas cosas, he hecho investigación, consultoría, docencia, simultánea o sucesivamente. Pero fui yendo de un lado a otro según me convenía, según me interesaba, según podía, según me ofrecían. Entonces, digo, nada de esto está escrito en piedra. Hoy te interesa hacer investigación en un laboratorio, mañana decís, bueno, no, quiero ver si hay algo a nivel profesional que quiero hacer, y lo haces. Digamos, los desafíos son muy distintos, trabajar en la academia es una cosa, trabajar afuera es otra. En todos los casos tenés que laburar un montón, si querés hacer un trabajo más o menos razonable, ¿no? En todos los casos tenés que estudiar muchísimo. Digamos, es como muy variado el abanico de cosas que podés hacer, y yo la verdad que he hecho muchas cosas distintas porque básicamente traté siempre de tener una perspectiva amplia de lo que mi profesión me permitía. Y a cualquier físico que estudie en exactas hay herramientas que le van a servir para muchas otras cosas. Eso no quiere decir que la herramienta, así como la sacaste, la pegás y ya está. Probablemente algún enganche necesites, qué sé yo, tengas que prepararte, leer de algún tema particular, conversar con gente que conoce del área específica donde te estás moviendo, etcétera, etcétera. Pero a mí me han servido herramientas de programación, por ejemplo, en algunos de los trabajos que he hecho. Es algo que se aprende en exactas, ¿cierto? Entonces, no es solo física. Vine a exactas buscando física y me llevé mucho más. Entonces, en algún punto mi trayectoria ha sido variada por eso, porque me he mantenido muy abierto a las posibilidades. Entonces, bueno, nada, esa es un poco la idea. Re loca, además, te lo digo así, en un fardo, re loca tu trayectoria. Tengo ganas de preguntarte 50 cosas, pero si quiere que nos cuente Agus, contanos vos, Agus, y después hacemos unas rondas de preguntas y vemos. Porque Dale, te empiezo a perfecto. preguntar las cosas que tengo anotadas para preguntarte, digo, no terminamos más. Me Dale, pasa dale. lo mismo, Emma, yo no conocía tu historia, me parece súper interesante, me quedé, bueno, nada, lo podemos guardar para después, pero me quedé con muchas ganas de preguntarte concretamente en qué estás laburando ahora, o sea, de qué es tipo el día a día del laburo que haces, pero bueno, si quieren les cuento un poquito como otra historia y después Dale, los charlamos lo después charlamos de un tu rato. presentación. Dale. Sí, sí. Bueno, antes que nada también quería agradecerles mucho a Carlos y a Guillermo por haberme invitado a este ciclo de charlas. Ya había participado en otra ocasión y la verdad a mí me parece como, o sea, exalumna de la carrera de exactas de física en particular, me parece súper interesante que existan estos espacios, y yo siento que en la época de mi carrera a mí me hubiera venido muy bien tener contacto con estas cosas, porque bueno, a diferencia de Emma, por lo que contabas, o sea, él viene del mundo laboral y de encontrar la física como necesidad o herramienta, digamos, ya insertado en el mundo laboral o de la vida más real, si se quiere. A mí me pasó al revés, que creo que por ahí es lo que nos pasa a la mayoría de los estudiantes de exactas,
que es que, no sé, en mi caso en particular, siempre me gustó mucho la ciencia. Tenía ganas de estudiar matemáticas yo originalmente, pero en un momento empecé a ver que había una probabilidad muy alta de terminar de volverme loca si estudiaba matemáticas. Entonces dije, bueno, vamos por algo que incluya un poquito de matemática y un poquito más de conexión con algo más. Y no se me ocurrió mejor idea que irme a física. No sé, de chiquita tenía esa... Me acuerdo de hablar con mis papás y decirles que en algún momento quería entender qué era la relatividad y la cuántica, como cosas así, mitológicas que había escuchado. Entonces, bueno, nada, desde ese lado fue que me intrigó más conocer qué era el mundo de la física. Y a mí en particular, algunos momentos de la carrera me enganché más, otros me costaron un poco, o sea, tenía muchos intereses bastante diversos. Entré un poco a la facultad más como por el amor al arte, si se quiere, como el interés así por la física en general, pero me pasó cuando cursé laboratorio de óptica experimental, que ahí dije, esto me gusta mucho. O sea, hasta ese momento por ahí no sé, como que dudaba también con otras carreras, desde que iban desde historia hasta biología, hasta, no sé, cualquier cosa, la verdad. Y ahí me enganché más con ese camino. Pero bueno, ya más para el final de la carrera, yo me venía dando cuenta de que no sabía si un doctorado era lo que más me interesaba, y un poquito lo que me pasó, que imagino que varios nos vamos a sentir como identificados, es que, o sea, Emma, lo que contabas, admiro, no te puedo explicar que hayas podido hacer la carrera sin cursarla. O sea, yo no hubiera podido, o sea, hubiera intentado una materia y ya me veías en cualquier otra cosa. No, para mí la verdad es que la carrera fue intensa. Y me pasó que, bueno, había tenido trabajos, pero más estilo changas durante la mayoría de la facultad. Di bastantes clases, di clases en secundarios también, pero no había tenido un laburo de verdad full time. Y ya para el momento de la tesis, que bueno, no sé si todos saben, las tesis en física son prácticamente un año entero de dedicación casi exclusiva, o sea, es un montón de laburo en resumen. Y a mí ya para ese momento de la carrera me empezó a pasar, por un lado, que necesitaba trabajar, o sea, ya estos trabajos cortos ya no me estaban alcanzando, y por el otro lado que nada, no sé cuántos fueron, 5 años de cursada en el pabellón 1, ya en un momento dije, bueno, quiero conocer qué hay más allá. También tenía un poquito de ganas de salir. Bueno, y en ese contexto, me acuerdo, me enteré de una chica que había hecho su tesis, creo que en FATE era. O sea, encontré a alguien que me abrió la cabeza esta posibilidad de cursar, digamos, o sea, hacer el trabajo de tu tesis y con ese material poder recibirte, pero a la vez que sea trabajando en un lugar y tener también un laburo. Entonces, a raíz de eso me puse a investigar. Yo ya me había encariñado con la óptica experimental, todos los laboratorios y todas las cosas optativas las hice en ese camino, dirigida por Hernán Greco, que siempre ahí acompañó firme en todo esto. Y bueno, me puse a buscar algún proyecto que tuviera que ver con esto, y me enteré que un conocido de un conocido trabajaba en una empresa argentina que hacían satélites. O sea, primero pensé que podía tener que ver conmigo, ¿no? Que física, yo pensaba todo, viste, más mundo ingeniería, electrónica, cosas que yo la verdad en ese momento no sabía nada, ahora un poquitito más aprendí. Pero bueno, ahí me enteré que estos satélites sacaban fotos de la Tierra. Y dije, mira, está un poquito más cerca de lo mío. Y bueno, me fui a hablar con ellos. En ese momento era una empresa chiquita, esta empresa es Satellogic. Y bueno, o sea, empecé a trabajar para ellos, por un lado, en cosas que ellos necesitaban, digamos, en el día a día. Y por el otro lado, en paralelo, en un proyecto más largo plazo, que iba a ser mi proyecto de tesis. Así que bueno, ahí es que me metí en el mundo más de la industria y empecé a conocer muchas otras cosas. Siempre me había gustado mucho el trabajo interdisciplinario, en general en la academia había sido con gente del área de biología o de química, pero bueno, acá me pasé más al mundo ingenieril,
y conocí un montón de cosas, gente súper interesante, otros tiempos de laburo, digamos, que son muy distintos a lo nuestro. Bueno, les comento un poquito, lo que fue mi tesis en ese momento era diseñar una cámara hiperespectral, se llama, que básicamente son cámaras, las cámaras color que usamos nosotros, toman fotos en rojo, en verde y en azul, las mezclan de una forma y vemos el color tan bonito de cualquier cámara digital. Esta cámara hiperespectral lo que hace es sacar fotos en muchos más colores que esos tres, digamos. Entonces, a partir de ahí uno puede como entender cómo cada objeto que uno ve reacciona a la luz, o sea, el espectro de absorción y de reflexión, y de ahí uno puede entender cosas interesantes de los materiales que ve. Acá, a ver si la cámara me acompaña, ahí les muestro una fotito que es uno de los resultados de esta cámara, que en algún momento yo la seguí muy de cerca porque mi tesis consistía en un poco diseñar esta cámara, finalmente se integró en los satélites, y cuando las imágenes empezaron a bajar, también estuve al principio trabajando en el postprocesamiento de esto, y esto que podemos ver acá, que tiene estos colores tan psicodélicos, básicamente lo que podemos hacer es que, como la imagen tiene muchos más colores que solo el rojo, verde y azul, se pueden agrupar las cosas que vemos por las propiedades de este espectro que recompone esta cámara, ¿no? Entonces, las cositas que vemos en distintos colores tienen que ver con que la sustancia es parecida. Entonces, por ejemplo, en verde muy brillante hay áreas de vegetación muy viva, este verde oscuro son lagos, la costa se puede ver de otro color. Ese es un poquito como el resultado de lo que se trataba mi trabajo de tesis. Pero bueno, también lo que me pasó es que entré inicialmente a trabajar en algunas cositas en paralelo de lo que se necesitaba en el día a día, pero a dedicarme a mi tesis, pero poco tiempo después me encontré en esta situación que me llevó a, digamos, postergar bastante lo que era en sí mi tesis y a recibirme. Lo que pasó en este momento es que cuando yo entré a Casa Telogic éramos muy pocos empleados. De hecho, bueno, en el área más técnica, digamos, éramos solamente 2 mujeres dentro de todo el equipo, lo cual para mí fue bastante impactante, porque yo venía de la facultad, donde alumnas, o sea, siempre hay menos mujeres físicas que hombres, pero bueno, de golpe la verdad es que el cambio de número fue algo, no sé, llamativo. Hoy por suerte ya hay muchas más mujeres, pero bueno, ese era un tema a destacar también. Bueno, no, y lo que pasó en ese momento en el equipo de óptica éramos solamente 3 personas, y bueno, en paralelo a lo que iba a ser este trabajo más a largo plazo, llegó un momento en el que estábamos trabajando en el diseño de las cámaras que habían en los satélites, en los telescopios, las calibraciones, etcétera, o sea, todo como el ensamblado de la parte óptica de estos satélites. Y llegó el momento en el que teníamos todo en papel y lápiz y lo teníamos que pasar a algo tangible. Y en ese momento a mí o sea, los 3 que estábamos en óptica fuimos a la planta de integración, que es esto que se ve en la imagen. A la izquierda lo que pueden ver son muchos satélites ya integrados y listos para lanzar, y a la derecha el equipo de los que en ese momento estábamos trabajando en la planta con nuestro primer satélite que habíamos armado ahí. Bueno, entonces lo que me pasó en ese momento es que coincidió con que se estaban por ensamblar y lanzar los primeros satélites, y fui convocada como parte de este equipo a estar ahí, y nada, fue un trabajo súper intenso, muy interesante, y a mí me pasó un poco en esto que yo venía a veces como, bueno, rebotando un poco de qué quería hacer y dudando con estas cosas. El laburo como que me terminó de hacer entender que me gustaba mucho la carrera que había elegido, básicamente. Y también ahí me encontré con cosas que nunca había vivido en la academia, que hay un lanzamiento, en tal fecha sale un cohete, en tal fecha vienen a la planta a buscar los satélites, todo lo que no esté listo hasta ese momento, perdiste. Entonces, eso es algo que, por lo menos en la experiencia que yo había tenido, al menos como alumna por ahí, después en otros momentos cambia eso, pero a mí nunca me había encontrado con unas fechas tan
tan duras como esas. Y bueno, de ahí salieron muchas cosas interesantes, que fue aprender a trabajar con otros ritmos, otras velocidades, otras presiones también. Y bueno, la realidad es que fue súper interesante. Y llegó en algún momento, por suerte, el momento en el que ya entregué mi tesis, y ahí tuve la crisis de la estudiante de física, que era si quería hacer o no un doctorado, que bueno, Emma, no sé si vos lo habrás sufrido esto, pero yo no conocía a nadie en ese momento que hubiera elegido no hacer un doctorado. O sea, realmente de la gente que me rodeaba, desde compañeros hasta docentes, hasta, no sé, no conocía a nadie. Pero bueno, me pasaba en ese momento que la verdad es que tuve una oferta de seguir trabajando acá en Satellogic, y yo estaba entusiasmada con lo que estábamos haciendo. Y dije, bueno, voy a seguir en esta a ver qué pasa, pensando también, ¿no?, que si eventualmente cambió de opinión, iba a tener tiempo. Bueno, hoy, ¿qué fue eso? No sé, 3 años después, 4 años después, todavía no me arrepentí. Bueno, mi historia un poco es que seguí trabajando acá en Satellogic un tiempito más, y me empecé a meter en cosas de procesamiento de imágenes también. Pero bueno, Emma decía que él en Exactas aprendió mucho de programación. Yo me di cuenta de que no lo suficiente, digamos. Entonces, bueno, en algún momento me agarraron ganas de como consolidar un poco más conocimientos en esos temas. Y también, no les voy a mentir, las ganas un poquito de vivir afuera, que siempre las había tenido. Entonces, bueno, apliqué a una beca, y por suerte, gracias a esta beca, pude irme en el 2018, me pude ir a Barcelona a hacer un máster en lo que ellos llaman visión por computador, que me cuesta mucho decir la palabra computador, pero bueno, ahora que estoy en Argentina, puedo decir computadora de nuevo. Bueno, nada, entonces en un momento, ya esto queriendo aprender un poquito más de programación, me fui para allá, y les muestro, a ver, no sé si esto les resuena algo, pero este es el lugar al que me fui a estudiar, que cuando yo llegué, no sé si pensará lo mismo, yo lo vi y yo me sentía que estaba en Ciudad Universitaria. Mal. O sea, lo vi, es como, chicos, esto es lo mismo, claro, ¿para qué me fui? Hasta que después te das cuenta que estás en Ciudad Universitaria, pero salís y te encontrás con otras cositas que, digamos, bueno, está bien, ahí te das cuenta que estás en otro lado. Pero bueno, la verdad es que fue una re linda experiencia, y en el máster aprendimos cosas como desde procesamiento de imágenes más ortodoxo, digamos, y también tenía mucho de Machine Learning y Computer Vision, y Deep Learning, que a mí me pasaba mucho en discusiones que tenía antes, de escuchar gente que decía, bueno, pero todos estos problemas, entrenamos una red neuronal y sale con fritas. Yo decía, no estoy tan segura, pero no tenía ningún elemento para argumentar. Bueno, y ahora siento que por lo menos tengo un poquito más de argumentos en el tema. Y bueno, en mi segundo año de allá hice lo mismo que lo que hice con Satellogic, pero en otra empresa de España. Hice mi tesis en una empresa que se llama EMAB, que hacen algo, digamos, similar a lo que hace Satellogic, pero en este caso con drones en vez de con satélites. Acá tiene un dron muy bonito que lo diseñaban y lo armaban ellos. Y también lo que hacían era cosas como agricultura de precisión, tomar imágenes y hacer análisis de esas imágenes. Y en este caso lo que estuve haciendo fue diseñar redes neuronales que identificaran automáticamente líneas de patrones de cultivos, que bueno, en el mundo del agro eso sirve un montón. Es el problema de la resiembra, se llama, que es algo que se busca bastante. Bueno, la verdad es que para mí fue un laburo súper interesante, desde trabajar con gente de otras áreas, en otro país, aprender a programar ahora un poco más de verdad, digamos, que antes. Estuvo como que el complemento, la verdad que para mí estuvo bárbaro. Y finalmente, un poquito cierro la historia esta, con que después de eso volví a Satellogic, pero ahora a trabajar en otra área, que es de procesamiento de imágenes, que para mí justo ahora, digo, estoy en un lugar que me resulta súper interesante, porque como que mi puesto es un lugar muy bisagra entre la gente más de software y de las imágenes, y entre la gente de óptica,
que toca el hardware, digamos, entiende lo que pasa ahí. Entonces, como bueno, yo teniendo un poco una pata en cada lugar, lo que intento hacer es unir esos dos mundos, digamos, y traducir una cosa de un lugar al otro, que yo creo que es donde más disfruto, digamos, como los lugares bisagras entre distintas áreas o distintos equipos. Ahora estoy trabajando en algo que son calibraciones radiométricas, que bueno, nada, si quieren cualquier cosa después lo podemos charlar, pero bueno, como comentaba Emma, a mí me pasó lo mismo, digamos, esto de tallar en piedra es algo que podría decir que le tengo hasta fobia directamente. Nada, por ahora vine siguiendo un poco el instinto y las ganas estas de ir explorando desde rubros hasta países nuevos, y por ahora la verdad es que lo vengo disfrutando un montón. Así que bueno, veremos qué pasa más adelante. No sé dónde terminará, pero bueno, nada, por ahora la verdad es que nada, es un camino como raro por ahí particular, pero bueno, me viene funcionando hasta el momento, por suerte. Agus, buenísima tu historia, la verdad que es buenísima. Me quedé pensando esto que decías, ¿no? De tener esto de estar en dos mundos, que supongo, bueno, nada, tengo un montón de preguntas para hacerle, yo no voy a acaparar, la idea también es que la gente que está escribiendo, pregunte, y la gente que está escuchando, que hay un montón de gente escuchando, pero veo como muchos puntos en común. Lo primero que digo, Emma, es que escuchándote, ya sé que si en algún momento quiero asesinar a alguien, lo primero que tengo que mirar es asegurarme de que las ranuras no queden manchadas con sangre. Digo, es una cosa, en la vida si me hubiese ocurrido, y me doy cuenta de la cantidad de gente, de perejiles. Buena suerte con eso. No es difícil, ¿no? No, voy a tener que buscar un cepillito. Mata a alguien en un lugar donde no haya baldosas, por favor. Y además me estoy dando cuenta, digo, de que no debe haber un asesino más eficaz, y ahora entiendo a los guionistas de Dexter, que alguien que se dedica a esto, digo, porque tenés todos los trucos y sabés exactamente dónde tenés que matar, dónde tenés que liquidar a alguien. Sí, no, también tenés que estar en esa situación. En términos de tener la sangre fría, sí. Por algo los médicos no atienden familiares, no... Hay algo del orden de lo emocional que se juega en ciertas cosas que no... ¿No es cierto? Claro, o sea, que no lo resuelve lo técnico. No, claro. Hay cosas que te traicionan desde los nervios, las trabas psicológicas, hay de todo tipo de cosas que te pueden... Evidentemente que tenés sangre fría, ¿no? El ser humano no es infalible, y uno se agarra también mucho de ahí. Tal cual, ni hablar. Bueno, yo les quiero preguntar, vos mostraste, Emma, al principio, que habías un libro, se llamaba Ciencias e Ingenierías, de Raymond Serway, algo así. Sí, Física para Ciencia e Ingeniería, sí. Física para Ciencia e Ingeniería. Yo te quería preguntar, y yo les hago preguntas, y ustedes fíjense cuál les convoca, cuál tienen ganas de responder, no se sientan obligados, si a algunos les parece una pavada, no la responden, pero tengo como varias cosas. ¿Quién te regaló ese libro? ¿No? Porque dos preguntas que hago. ¿Quién te lo regaló? Si te acordás, porque hay como un factor azar, ¿no? ¿Cómo llegó esto acá? Cómo eso después marcó un camino, sin romantizar tampoco la cuestión del azar, porque entiendo que si no estuviera esta inclinación que tenías vos, a ser más obsesivo, como vos mismo te definiste y demás, a veces cuando te regalan un libro no hace nada, pero si no te regalan el libro, no sé si alguna vez te haces esa pregunta, que hubiese pasado si no hubiese leído esto. Eso por un lado. Y por otro te quería preguntar si estando en la escuela, tengo anotado acá el nombre, en el Instituto Universitario de la Policía Federal, vos dijiste que ahí se te despertó como el bichito de ir a física, y no escuché que hayas dicho si habías conocido a alguien, que Agus sí lo dijo, que ya no había conocido a nadie que no hiciera el doctorado, que me parece una presión, y mujer, qué coraje para lanzarse a esto. Si vos conocías a alguien que haya hecho algo parecido, por lo menos, o que haya tratado de establecer ese puente, porque si no es como... sos el Almirante Irizar, ¿no? Como vos rompiendo ahí, yo los escucho y siento como que son dos picayeros que andan ahí abriendo algo donde no hay. Eso por un lado, guardalas un segundo, yo les digo las preguntas y después... Y Agus, vos dijiste también, en relación a esto del azar y demás, que habías cursado una materia llamada Laboratorio de Óptica Experimental, que te reflejó y como que eso te marcó, y que después conociste una compañera, que estabas viendo que había más allá del pabellón 1, hoy podríamos decir al edificio Cero Infinito, pero en su momento no estaba, y que ella laburaba en FATE, ¿no? Y demás, y como que también hay algo ahí del azar, ¿no? Pienso, ¿cómo entendés vos si creés que hubieses terminado igual sin estos cruces, o si le das o si pensás que son cruces que te marcaron como si alguna vez pensás en eso? Eso por un lado, y después una pregunta para los dos, que es,
los dos decían que no es un camino que está tallado en piedra. Pero uno se los ve y se los ve, digo, cancheros y contentos con los que eligieron y en el lugar del éxito. Pero les quiero preguntar si hay un lugar de, más allá de saber y de tener esta convicción, si en algún momento, cuando tomaban esas decisiones, dijeron, che, ¿por qué no me dedicás a EP? Pero por lo menos, no sé, será complicado, pero entiendo de qué va esto, yo ando acá golpeando. Si en algún momento hubo lugar para las dudas, si en algún momento dijeron, si en algún momento, no sé, digo, si es, insisto, uno los ve y dice, qué copado, yo quiero ser como estos dos pibes, como esta piba, pero entiendo que uno cuando siempre pienso en ese cartelito que hay atrás de los autos, no envidies mi progreso, conocer mi camino, no sé cómo es eso, esas cosas de mí. Carlos, yo te voy a hacer una única pregunta. ¿Vos conocés algún físico o física que no sea neurótico? No. Yo creo que es una condición sine qua non para las ciencias en general. Digo, uno comparto totalmente. Desde la impunidad de hablar en primera persona, siempre digo que un poquito algo acá te tiene que no estar haciendo bien contacto para ser físico, digamos. Claro, la duda nos acompaña en cada paso que damos, por lo menos a mí. Totalmente. Digamos, es uno de los, si querés, de los costos que acompañan a que un camino no esté tallado en piedra, digamos. Que la duda aparece en cada encrucijada. Pero puede lidiar bien con eso. Digo, porque también hay maneras de lidiar con la duda, ¿no? Digo, la duda puede ser paralizante, uno dice, bueno, o saber que eso va a estar, digo, parece una cosa piola, digo, para la gente que tiene esos temores, y bueno, va a estar, no te creas que nunca, pero bueno, como decía una profesora mía, el valiente es un cobarde que corre para adelante, bueno, te va a dar miedo, pero seguí. Digo, no sé si pasaron como por esas cosas o... sí, claro. ¿No? Como... Pero yo suscribo 100% a lo que dice Agus, constantemente. Hoy te pasa. Y ni creas que en todos los casos, digamos, la salida frente a ese miedo es igual. A veces reaccionás de una manera que te sorprende a vos mismo y otras no, y otras te cuesta más procesarlo y seguir avanzando. Y hoy les pasa, digo, hoy que se los ve ahí en ese cuadrito, copado y dando una charla, y hoy les pasa, digo, piensa que en 2 años pueden decir, che, no me debería haber metido acá, no en la orientación general que han elegido, pero sí por ahí en alguna decisión concreta, decir, bueno, esto no me copa tanto, o sienten que ya están más cerca de la llegada, digo, para decirlo, o esa cosa, no, no tenemos cómo saberlo. No hay manera. A mí en mi caso lo que me está pasando es que cada vez más creo que no existe una llegada. Claro, bueno, yo me lo esa estoy es la tomando otra. solo como el camino, porque no, realmente me genera un montón de vértigo esto que decís. O sea, mi respuesta es sí, me pasa y constantemente. Y digo, muchas de esas veces en las que no entiendo cuál es o dónde está esa llegada, me genera un montón de, no sé, de inquietud. Pero después digo, bueno, si en el mientras tanto estoy contenta con la decisión que estoy tomando, como que me suma este paso que doy, y vamos para adelante y después vemos. Como que sigo en esa. En algún momento fue la duda de la carrera, del doctorado, del tipo de trabajo, y ahora le agregué la ubicación geográfica, o sea, ya cada vez agrego más dudas. Pero bueno, qué sé yo, por ahora venimos bien, creo. Y ahora que te escucho, Augusto, ¿han tenido que lidiar, supongo que sí, digo, me autorrespondo y después la pregunto, ¿han tenido que lidiar con muchas caras raras, como con la cara de, che, flaco, ¿en serio vas a estudiar esto? ¿O qué haces? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste de ahí hasta acá? Digo, en el sentido de que se los hayan planteado como una barrera. O Agustina, vos, y aprovecho para decir otra pregunta y para pedir disculpas, yo vivo enfrente al Teatro San Martín y a veces la gente ensaya, la contingencia nos acompaña siempre. A veces quería preguntarte, Agus, que decías algo así que no conocías a nadie que no había hecho un doctorado. Y pregunto, y también pasa en exactas, pasa con computación, pasa con matemáticas, que hay como un gran peso de género, ¿no? Una carga de género. Te pregunto a vos, Agus, del lugar de mujer, digo, ¿cómo, si has percibido esto en tu camino, y a vos, Emma, desde el lugar de si has sentido en algún momento que te ha resultado más fácil, o si ven de alguna manera el atravesamiento de género en las decisiones que han tomado, o no, o no lo han percibido, o no ha estado, o los han visto. Yo sí lo he percibido, por supuesto. Me pasa en algún momento, o sea, siento que también en los momentos donde esto fue más fuerte, por ahí yo tenía también muchas menos conciencia, quizás. La realidad es que siempre me sentí cómoda, digamos, o sea, acompañada en los lugares en los que estuve, pero digo, hoy entiendo cuando entré yo a trabajar
a Satellogic, pero Satellogic es un ejemplo cualquiera de, digo, una empresa de programación, la cantidad de mujeres es 0 por ahí directamente, ¿no? Acá por lo menos yo era la segunda. Hoy entiendo como lo desbalanceado que está eso, y digo, la gente con la que yo trabajé, desde mis compañeros, jefes, etcétera, la verdad es que me hice amigos del corazón ahí, pero digo, hoy que sí entraron muchas más mujeres a Satellogic también, digo, y contar con ese espacio, digamos, a mí me dio un montón de herramientas que en algún momento no tenía y que por ahí no me daba cuenta de que me hacían falta, digamos, ¿no? Entonces por ahí hoy, entre tener un poco más de visión sobre el tema y de poder sentir las virtudes de lo que es que seamos más mujeres y tener llegada a más mujeres. Yo también en Barcelona fui parte de este grupo Pi Ladies, por las que me enteré de becas, trabajos, cosas, etcétera, y como que digo, existen estos, digamos, entornos como de contención en algún punto, pero que, no sé si decirles contención porque por ahí suena medio raro, pero que son espacios donde, al ser tan pocas mujeres, realmente hace bien sentirse más acompañada, digamos. Y la verdad es que la militancia o el intento de que seamos cada vez más, así como acá estamos divulgando la posibilidad de no hacer un doctorado, digamos, o de lo que es la industria, porque es algo que no es muy conocido, también el tema de género en la ciencia y en la ingeniería o en la programación, que son los caminos que yo estuve haciendo, me parece que son súper, súper importantes. Sí, yo en mi caso concreto, en realidad, ya de movida para nosotros los varones, solo por el hecho de estar en una posición privilegiada, ya es más difícil notarlo, ¿no? Digamos, es más raro que el que está en posesión del privilegio note esa disparidad. A eso sumale que yo en exactas no estaba poco físicamente hablando, tenía poco contacto día a día. Y por otro lado, pensá que si bien en exactas esta disparidad de género se da de esta manera, en las otras carreras no se daba necesariamente así. Es más, te diría que lo que le pasaba a Agus, a mí en criminalística me pasaba al revés. Ah, ¿en serio? Mira qué interesante. Absolutamente al revés. Wow. Éramos 3 varones y 20 y pico de chicas. Así No, que no, la no lo hubiese distribución de pensado género nunca. era completamente opuesta. Termina. Entonces, y bueno, y abogacía es una carrera donde está bastante más equilibrada la proporción de género, con lo cual, y después a mí, por distintas circunstancias, me ha tratado siempre trabajar con equipos donde la proporción, los varones estábamos bastante abajo, en general, en equipos de trabajo. Así que la verdad que por una combinación de eso, yo en lo personal mucho no lo he percibido. Sí, a mí me llamó la atención cuando estuve viviendo en Barcelona, que el máster que yo hice, que era de programación, había más hombres que mujeres, pero la diferencia no era tan grande como se ve en Argentina. Y en el trabajo que tuve allá, digo, siento que, o sea, estas cosas también tienen que ver con la geografía, un poco, me parece. Y bueno, por suerte están habiendo muchos avances, pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando todos y todas mucho. Y de hecho, ya que lo mencionabas, la autónoma, viste que hace todos los años, hay como unas jornadas que tienen que ver con eso de la concientización. Yo me acuerdo que estuve hace un par de años atrás y tenían una cartelera donde las chicas pegaban cartelitos donde contaban alguna experiencia de distintos niveles de violencia de género. Entre ellas, por ejemplo, me acuerdo que contaban de un abuelo que le estaba explicando matemáticas al nieto y a la nieta y le decía a la nieta, bueno, vos si no entendéis no te preocupes, ya está. O sea, una cosa que es fuertísima, ¿viste? Te quiero decir, por ahí también eso influye, el nivel de visibilidad que se le da al tema de pronto en los distintos lugares. Hay un montón de preguntas, se las voy a ir leyendo, muchas son cortitas, de hecho voy a hacer así, ahí, para que no dejar sin leer ninguna, porque la gente está como muy copada preguntando. Hay algunas como muy específicas sobre nombres y demás, voy a leer esas primero, y otras que son como más para que quizás se explayen un poco, las dejo para el final. Espérenme que las tengo. Mili Boquia pregunta, creo que es una cámara que nombraste vos, Agus, si las cámaras se llaman hiperespectrales, y pues, que son, digo, si ese es el nombre, si así se llaman, y si la podés como describir en un minuto.
Sí, si quieren puedo mostrarles una pequeña imagen, pero no me quiero, acá por ahí me pongo un poco ñoña y avísenme. Si me voy de mambo. Es una audiencia Es ñoña. despuntar un poco el Porque vicio. si me están preguntando de cámaras y de espectrales, Estabas esperando que te preguntemos. sí, yo feliz de la vida. Espérenme un segundo que busco una imagen que tenía acá a mano. Ah, no, bueno, igual, no, más fácil hablamos así ya. Cuando las fotos normales, digamos, de cualquier cámara color, como las digitales, de los celulares y todo, lo que hacen es tomar una imagen, una en rojo, una en verde y una en azul. Son solo 3 canales de información. En general se consigue con filtros, eso, o sea, dentro de la camarita del teléfono hay algo que se llama filtro Bayer, que hay muchos píxeles, algunos tienen un filtro rojo, otros uno verde y otros uno azul. De esas 3 imágenes como que se mezclan y se recompone una imagen color. Cámara hiperespectral, hiper lo que quiere decir es un montón, básicamente, y lo que hace es intentar tomar fotos en vez de solamente como estas 3 tajadas de colores, o sea, un rojo, un verde y un azul, toman muchas más imágenes de pedacitos más finitos del arco iris, si se quiere, ¿no? Incluso se puede ir en el espectro no visible, o sea, desde el infrarrojo al ultravioleta. Entonces, por ejemplo, en la cámara que hicimos en Satellogic, podía sacar fotos en 30 colores diferentes, que básicamente lo que, o sea, es ir corriéndote de a poquito en la paleta. Dicho así, por ahí suena como una curiosidad nada más, pero la utilidad de esto es que permite, o sea, las cosas, el color que nosotros vemos es porque les llega una luz y la reflejan, y según qué luz absorben y qué luz reflejan, podemos entender un montón de propiedades de lo que estamos viendo. Sobre todo, la aplicación que yo más conozco es en agricultura. Entonces, esta cámara que puede como medir tajadas tan finitas de colores, nos permite conocer bien cómo es esa diferencia, digamos, ese espectro de reflexión de los objetos. Y bueno, nada, de ahí salen varias utilidades de cosas relacionadas con agricultura principalmente, pero con entender tipos de materiales o de gases podría ser. Como que es hacer como espectroscopía, básicamente, para el que esté cerca de este término, es entender el espectro de lo que estás viendo. Vos lo nombrás con Te naturalidad. añado otras más. Nosotros, por ejemplo, en criminalística usamos todo lo que son fenómenos de fluorescencia para generar contraste de manchas. Por ejemplo, el semen tiene muchas fluorescencias en el visible y vos vas corriendo la longitud de onda de excitación y vas corriendo y desplazando la longitud de onda de emisión. Y entonces, según la intensidad de las emisiones, podés hacer destacar una mancha contra su fondo. También hay situaciones donde usamos el mismo tipo de tecnología en ultravioleta, con el mismo propósito. En infrarrojo también, por ejemplo, manchas de sangre sobre ropa oscura se ven muy bien en infrarrojo. Y de hecho, las cámaras hiperespectrales también se pueden usar para hacer imagen química, es decir, donde vos haces un análisis espectroscópico de todo, pero con resolución espacial, es decir, píxel por píxel. Y entonces podés fijarte en qué rango del espectro tenés mejor contraste. Yo te escucho, Emma, y parece que siento que estoy en una serie de CSI. Hay un montón de preguntas, se las hago y contéstanlas si pueden, porque tienen un montón de cosas buenísimas para decir lo más brevemente posible, porque hay una bocha. Alguien pregunta, ¿cuál es la carrera que se puede seguir Eitan Bardella? ¿Cuál es la carrera que se puede seguir si quiere estudiar física? Hizo varias preguntas. ¿Qué parte de física estudió Agustina? ¿Y cuál era el nombre del libro, Emma? Recién lo mencionaste, eso se la contesto yo. Física para Ciencias e Ingenierías. Eitan se llama así, Física para Ciencias e Ingenierías. Y entiendo que las otras preguntas apuntan a, bueno, ¿qué parte de la física estudiaste, Agus? ¿Y cuál carrera se puede seguir? Como con qué carrera se conectan o con qué carrera ustedes entienden que se puede, muy breve, es decir, pueden contestar esto de una manera muy, muy sucinta. Mirá, en la UBA, digamos, en exactas, más que física, la verdad es que no sé si hay como otra, lo que tenemos acá es que las carreras son muy abarcativas y muy grandes, qué sé yo, por ahí, no sé, en Europa duran 3 años, hay como física de la fotónica, de no sé qué, pero básicamente es todo el área de óptica y fotónica, lo que yo estuve haciendo. Después la otra parte está de visión artificial y deep learning, etcétera.
también te podés meter más por el lado de data science o de software, de programación. Cuando yo empecé este máster, cuando preguntabas lo de las caras raras, Carlos, en cómo nos miraba la gente, yo era la única ahí que no venía de hacer programación. Me sentía tipo un bicho raro totalmente. Pero bueno, nada, ahí estaba, qué sé yo. Sí, para mi sorpresa, que yo esperaba ser como la que quedara ahí marginada, a la gente como le interesaba que hubiera otro background, de golpe funcionó mejor de lo que yo hubiera creído eso. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, pero esos son un poco como las áreas, me parece, que más se vinculan con este tema. Emma, ¿vos alguna concreto así? Algo que te parezca que, además de criminalística, digo, un campo que decías, bueno, esto nunca nadie lo asociaría con la física, pero vos creés que hoy podés decir que sí? Mirá, a ver, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, alguna pata antes o después en la física termina poniendo, digamos. Es decir, y hasta te diría que hay vinculaciones menos, qué sé yo, el otro día leía, por ejemplo, un artículo donde era un artículo a un grupo de economía, que de hecho me lo pasó Guille, sobre el grupo de Daniel Heim, por ejemplo, que él decía, bueno, tenía una alumna que había estudiado física y quería estudiar economía, y dice, no estudié economía, estudié algunas, no estudies la carrera, estudié algunas cositas y ya con eso estás. Bueno, por ahí también hay que estar preparado para eso, ¿no? Justamente creo que también el espíritu de estar abierto es no esperar que haya una carrera que se ajuste o que sea una carrera que represente una vinculación, una interfaz concreta. Probablemente esa interfaz la vas a tener que construir. Puede ser, como en mi caso, estudiando una pata y estudiando la otra a nivel formal, académico, o puede ser desde una pata haciendo pie en otra, leyendo y estudiando por tu cuenta lo que vos entiendas que te sirve para eso, preguntando, metiéndote. Una cosa que a mí me sirve mucho cuando quiero estudiar algo de un campo que no conozco mucho es ir a una universidad que a mí me parezca una buena referencia, meterme en las materias, ver el programa online y ver cuál es la bibliografía. Así, a lo bestia. A veces eso funciona. Y puede ser una buena puerta de entrada a un campo que no conoces. Otra estrategia es, por ejemplo, abrir el abanico en las optativas de exactas. Es decir, digamos, si vos haces física y te vas a meter en todas las materias que tienen que sí o sí que ver con física, vos decís, bueno, está bien, es una manera de cerrar juego. Yo, por ejemplo, cuando me tocó hacer mis optativas, elegí biofísica, es decir, tópicos en biofísica molecular, laboratorio de electrónica, y elegí óptica de Fourier. Entonces había una que era una pata clarísima del lado de la física, pero ya después el resto abría un poco el juego. De hecho, hay que son físicos, no son ingenieros electrónicos y saben de electrónica, entre ellos el que fue mi profesor del lado de electrónica, Jorge Aliaga, que hoy por hoy, mirá dónde tiene metidas las patas en temas hasta incluso asociados con COVID, con lo cual... O sea, vos dirías que hay que meterse y estar atento a captar, digamos, dónde puede haber una beta o algo que uno vea, ¿no? Como estar atento también a lo que pueda ir surgiendo. Totalmente. Lo importante es mantener la cabeza abierta. Y también más. Un poco de esto de no esperar que la universidad te resuelva el problema de cuál es tu perfil. Hay un orden de darte tu perfil, que también es un poco lo que cuenta Agus, que depende de vos, de lo que querés hacer, de qué te va gustando, de qué vas viendo. Incluso si te miran raro porque sos el único que está en un lugar y parece que no tenés nada que ver con el decorado, bancártela y hacerlo igual. Y si no te sale como pensabas, mala suerte, y seguro que si lo buscas con buena onda, algo útil aprendiste en ese camino. Bueno, miren, porque estamos sobre la hora, les propongo esto. Les hago una pregunta más, pero hay varias, no quiero dejar a nadie afuera, la gente está muy copada leyendo. Les propongo que si quieren, no les quiero comprometer en público, pero yo sé que Agus en algún momento lo hizo, si quieren pueden dejar algún correo o algo para que la gente que está ahí, y por ahí va a quedar la pregunta, para que no dejar a nadie insatisfecho, se los pasamos, ¿les parece bien? No hay problema. Y pueden seguir en contacto. Pues si no, nos vamos a tener que seguir invitando eternamente y tampoco nos queremos comprometer semana a semana a estar respondiendo preguntas. Hago en orden las que había, 2 más, y después, bueno, el resto tenemos que entregar el Zoom también, digo, estas son las restricciones de la virtualidad. Paola Simonian te pregunta, Agus, ¿cómo es el nombre del grupo que comentaste en Barcelona? Y si es posible, Joaquín Torres pregunta también para Agus, si crees que es posible que surjan más empresas de investigación y desarrollo como Satellogic en Argentina o en otros lados.
Esas son las preguntas. El grupo, me estás preguntando el nombre del máster que hice. Máster es Master in Computer Vision, es el nombre del grupo S, y es en el CBC, que es el Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí está todo el... Yo llegué hasta ahí justamente porque estaba laburando en Satellogic y con el tema del procesamiento de imágenes entró a trabajar gente también en procesamiento, que ellos eran egresados de este mismo máster. Cuando me contaron un poquito su background, qué hacían, me hablaron de esto y ahí se me abrió como esa posibilidad. Entonces, nada, hablar con gente en general, la verdad es que sirve, está buenísimo. Y después, relacionado a la otra pregunta en que hacían, si veo la posibilidad de que surjan más grupos, a mí me parece, y eso es algo que me agarró un poco el patriotismo fuerte cuando estuve viviendo en Barcelona. Tenemos una de las mejores universidades del mundo gratuitas en Argentina. Eso a mí me parece increíble. No existe la educación completamente gratuita. En España, en Europa, o sea, es pública, pero es un poco más barata, pero no existe. O sea, obviamente la gratuidad del agua, digamos, tiene sus privilegios, por supuesto, en un contexto, digamos, de gente la que pueda acceder a eso, pero realmente el hecho de que sea gratuita es algo único, y la cantidad de gente súper capacitada que sale de ahí, que yo he conocido en Satellogic, en la facultad, mis compañeros físicos y físicas, que son unos bochos todos, la gente emprendedora que hay, o sea, la calidad de trabajo que me parece que hay en el ámbito científico, ingenieril de nuestro país, me parece excelente, así que yo recontra confío en que estas cosas tienen que estar surgiendo todo el tiempo. Por lo menos mano de obra capacitada seguro que no falta. Vamos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, es una desgracia, la gente sigue preguntando. Vamos a hacer esto, pasamos en mi YouTube, la casilla, ya me taré, la casilla de graduados. Los chicos, voy a leer las personas. Nicolás Torás había preguntado, además son preguntas como que dan para explayarse, en la transición de la academia al mundo privado, una ayuda sin conocimiento, si tuvieron ayuda o guía de alguien para arrancar, un poco lo comentaron, pero quizás, bueno, de para explayarse un poco también. Y Sebastián había preguntado yo quiero saber si hay más electrónicos o de computación trabajando con los físicos. Esas preguntas y las que otras personas tengan, nosotros vamos a pasar el correo de graduados, que nos las hagan llegar a nosotros, y nosotros se las pasamos a ustedes, por ese medio, por esa intermediación, ustedes nos pasan el correo, lo arreglamos, digamos, tras vestidores, por debajo de la mesa, diría una filósofa conocida. Así nadie se queda sin tener respuesta a lo que había preguntado, y bueno, podemos entregar el Zoom en tiempo y forma de nuestra parte, porque si no nos lo van a cortar. Recontra agradecerles por la predisposición, por lo interesantísimo, por la apertura de cabeza. Son dos genios. Así que eso, si quieren decir algo más, y si no, vamos cerrando. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, la verdad que siempre contenta de participar, celebro mucho que existan estos espacios de difusión en general, creo que ayudan un montón. Sí, yo también, simplemente agradecerles y nada, fue un gran momento, un lindo momento para compartir cosas, así que muy agradecido. Bueno, les agradecemos a ustedes. Yo por mi parte me voy a ver Dexter y me voy a ver fotos de Curiosity en Mars, porque me voy recopado. Gracias a ambos y la seguimos. Adiós.